Muy buenas tardes a todas, a todos. En nombre de Dios y de la Patria vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. ¿Tenemos cuenta, Pilar? Sí, Presidenta, respecto del punto 2 de la tabla, el proyecto iniciado en moción de la senadora Sabat, trabajo a distancia para cuidado de niños en caso de pandemia, llegó una indicación del Ejecutivo que se verá oportunamente cuando se discuta el proyecto. Nada más, Presidenta. El segundo punto de la tabla, por eso tenemos acá y le damos la bienvenida a la senadora Sabat que nos va a acompañar en esta sesión. Tenemos como primer punto de la tabla, teníamos un compromiso. Ahí nos está proyectando la tabla, un compromiso que habíamos asumido hace tiempo con las trabajadoras del Consenter, ¿no es cierto?, con la Federación. Ellas hicieron, entiendo, un estudio sobre la implementación del teletrabajo y la percepción de las y los trabajadores. Les habíamos dicho que apenas termináramos la tramitación de la reforma previsional, las íbamos a recibir, eso lo hicimos el día lunes, así que las vamos a escuchar y le damos la palabra. Entiendo que está la presidenta de FETRACAL, Tamara Muñoz, te damos la palabra. La idea es que nos pueda hacer una breve presentación. Igual aquí hay un documento que va a quedar a disposición de los senadores y senadoras. Y le pedimos también al subsecretario que nos pudiera acompañar, porque entendemos que acá, además del informe que ustedes nos hacen, hay un tema pendiente que nos gustaría abordar como comisión, que es qué ha pasado con la implementación de la ley de teletrabajo. Había un plazo también establecido en la propia ley de evaluación. Entonces, después de escuchar a Tamara, también vamos a escuchar sobre el tema al subsecretario. Tamara. Muchas gracias, senadora. Primero que todo es entregarles un saludo muy afectuoso y agradecerles la disposición y el tiempo que se dan de poder recibirnos. Para nosotros es bastante importante el poder estar hoy día con ustedes compartiendo un poco de los resultados de un estudio que hicimos en conjunto con la OIT, un estudio sobre la implementación del teletrabajo y la percepción que tuvieron las y los trabajadores de la implementación del teletrabajo. Este estudio se realizó durante el año pasado, así que tenemos los datos hasta diciembre del año 2020, más o menos, o sea, son datos desde agosto hasta diciembre del año pasado, que nos entregan más o menos una radiografía de lo que están viviendo las y los trabajadores en esta modalidad de teletrabajo. Y no lo hablamos solamente como trabajadores de call center, sino que lo hablamos porque el estudio lo hicimos del sector privado, entonces por lo tanto es mucho más amplio en el aspecto y en el espectro que abarcó el estudio. Así que presentarles también a quienes me acompañan el día de hoy. Está nuestra vicepresidenta de la Federación, Carolina Guerra, está nuestra presidenta del sindicato de Holdech de Coquimbo, Angélica Carrera, y también nos acompaña Gastón Tello, que no lo veo ahora en pantalla, que es presidente del sindicato de Randstad de Valdivia. Quiero también, antes de iniciar y darle la palabra a mi compañera Carolina, quien va a ser la que va a presentar una de las partes del informe, con esto hacer un pequeño homenaje a quien nos contribuyera y a quien construyera lo que es este informe, Fernando Quilaleo, quien es y quien fue un profesional de la Fundación de Estudios, del Instituto de Estudios Laborales de la FIEL, que trabaja bajo el alero de la CUT, y que falleció hace unos 2 días atrás, pero fue quien de alguna forma construyó este informe, este estudio, y trabajó con nosotros codo a codo para poder tener este insumo y estos elementos que nos van a ayudar un poco a abordar la ley del teletrabajo. Así que yo le paso la palabra. Quiero compartir la pantalla, si me permiten, por favor, con una pequeña presentación que realizamos. Y eso lo hago acá. Debería estar habilitada. Está habilitada. Voy a... Parece, si usted me dice si se ve algo, ¿sí? Sí, sí se ve. Ah, ya, súper. Entonces, Carolina Guerra va a hacer la presentación. Carolina, muchas gracias.
Muchas gracias, Tamara. ¿Me escuchan? Tengo salida de audio. Estamos perfecto, Carolina. Adelante. Perfecto, muchas gracias, senadora. También, evidentemente, extender y me hago parte también de los agradecimientos y, y también del sentimiento que entregamos entre todos en relación a quien también nos hizo y nos ayudó a realizar esta investigación, que es Fernando Quilaleo. Bueno, el estudio de implementación del teletrabajo es, como decía Tamara, la presentación desde la percepción de los trabajadores, no solamente del área de call center, independiente de nuestra función como federación, sino que desde todas las áreas, trabajo, administrativos, todos quienes están generando hoy en día el trabajo desde sus hogares. Dentro de esta área se visualizaron varias formas, varias percepciones en realidad, y diferentes percepciones respecto a eso. Eso es lo que más o menos es lo que voy a plantear en un inicio, donde según vemos en la tabla partimos con que la percepción de los trabajadores parte como un experimento improvisado y sin preparación. Los trabajadores son sometidos a una experimentación, procesos que se perciben realizados sobre la marcha. No estaba nadie en realidad preparado, y eso se sintió. Los costos de la implementación fueron asumidos por los trabajadores, costos adicionales a los trabajos. Evidentemente, estando en sus trabajos, habían gastos que no realizaban y ahora sí se estaban realizando. Visión positiva inicial, la gran mayoría incluso participó en actividades que tenían que ver con mostrar incluso sus espacios, y eso generaba de alguna manera la alegría o las ganas de poder participar en este proceso de implementación del proceso. Pero también generó cambio de condiciones laborales, pérdida de bonos, disminuciones de las rentas variables, y eso también empezó a golpear a la gente. Se vio también las desigualdades de acceso de tecnología y proveedores de servicios de conexión de Internet. Se supo ya, que nosotros sabíamos desde antes, que existían zonas rojas o zonas donde simplemente no iban a instalar Internet, o que no hay porque no está cableado tampoco. Y que las bandas y las capacidades de Internet eran diferentes. Falta de empatía con los problemas y beneficios sobre las empresas, dificultades a la hora, por ejemplo, de cuidar niños, porque se conjugan cosas. Entendemos que el teletrabajo, la idea es justamente poder conjugarlas. Se empezaron a transgredir los derechos de las y los trabajadores, o abandono de la suerte, la manipulación de la emotividad de las autoridades. Acá empezó más o menos todo el mundo a remar para el lado que creía que tenía que hacerlo en relación a las remuneraciones, comisiones. Hubo, como habíamos dicho antes ya, disminución de las rentas, pero basado en este caso en la precarización de las condiciones y productividad, pérdida de ingresos con rentas variables, bonos, viático, movilización, almuerzo, se empezaron a restar. Ausencia de mutualidades en la implementación del teletrabajo, solamente un 4% durante el año pasado fue aceptado de parte de las mutuales como enfermedades laborales, el resto fue todo rechazado. Falta de fiscalización del teletrabajo de las organizaciones públicas. Se realizaron 155 durante todo el año en relación al teletrabajo, fiscalizaciones, lo que es obviamente y a lo largo de Chile muy poco. Acoso y violencia en la implementación del teletrabajo. El miedo y las necesidades fueron factores, evidentemente, basándonos en que todos los cambios que se realizaron fueron a fuerza. La gente tenía tanto miedo que empezó a aceptar lo que fuera. Intromisión y pérdida de la privacidad, la vida familiar, el teletrabajo, falta de espacio, intromisión y la pérdida. Evidentemente no estamos hablando de que no todos tienen casa, patio, antejardín donde poder desplazarse, donde poder ubicarse. Hay gente que vive en hacinamiento y eso no fue considerado. Multiplicidad de roles, perspectiva de género. Bueno, sabemos acá ya, y se ha tocado en varios lugares en relación a esto, a cómo la cantidad de roles fueron multiplicándose específicamente en la mujer, que es la que socialmente tenemos la carga de cuidar hijos, la casa, y además tener que trabajar, y los niños también pagaron el costo de eso. Los daños de las relaciones personales, el encierro, afección al derecho a la maternidad,
no se estaban pagando los bonos. De hecho, aún hay muchos problemas con el tema de la maternidad. Quedó suspendida la voluntad de la jefatura, donde está doble estándar de las políticas empresariales, claro, porque por un lado se dice, no, sí, esto hay que hacerlo, hay que participar, hay que ayudar, sobre todo en lo que tiene que ver con la maternidad, pero a la hora de los que hubo, lo cierto es que no pasaba y no pasa hasta el día de hoy. El teletrabajo se mantiene en el tiempo, entendemos que sí, evidentemente se va a mantener, lo importante es poder hacer el resguardo de ello y poder poner piso a lo que está como ley, que está funcionando prácticamente como una idea general, y los efectos del teletrabajo en la organización y acciones sindicales que evidentemente acá se dificulta grotescamente en cómo poder llegar a las personas. Por un lado nos envían los correos donde se informa, dónde ubicarnos, dónde conocernos, que existimos, la negociación colectiva, no se sabe ni se informa tampoco en los sindicatos qué trabajadores hay, ni cómo poder contactarlos. Entonces, no se puede pensar que la negociación individual es una vía cuando es un trabajo que se está generando a grosso modo y como bien se habla, se mantiene en el tiempo. Tamara, yo no sé si Gastón habrá ya aparecido, no me fijé. Sí, Gastón ya ingresó. Senadora, vamos ahora a continuar. Un poco lo que Carolina hizo fue entregar las conclusiones de lo que fue el estudio y Gastón nos va a hablar un poco sobre las propuestas y luego vamos a cerrar con Angélica, un poco haciendo una síntesis y conclusiones de la presentación y las propuestas desde el mundo del trabajo. Gastón, estás por ahí, ¿no es cierto? Adelante, Gastón. Aquí estoy. Buenas tardes, senadora, buenas tardes a todas y buenas tardes desde Valdivia. Hoy día paró un poquito la lluvia a la que estábamos acostumbrados como valdivianos, así que vemos un poquitito más oscuro el cielo, pero ya con algo de calorcito. Bueno, agradecer el espacio. Yo pertenezco a un sindicato de subcontratación en relación a prestación de servicios, y en esa vía es que nos tocó trabajar en esta modalidad del teletrabajo. ¿Ya? Siguiendo con lo que comentaba Carola, lo que me toca a mí ahora, ¿ya? Es como, en definitiva, esto, lo que nosotros estamos proponiendo para efectos de poder avanzar, ¿ya? Estas propuestas vienen del estudio de implementación del teletrabajo que bien presentaba Carola. Primero, asumir los costos y los gastos del teletrabajo por parte del empleador. Hoy día vemos, y lo va a demostrar en un rato más también Tamara, que esto claramente no es así, toda vez que muchas veces el mismo funcionario, el mismo empleado, el mismo trabajador que está asumiendo estos costos, tanto técnicos como de los servicios que necesitan para efectos de poder prestarlos. ¿Ya? Los horarios, qué importante aquello cuando hablamos de mujeres y hombres dueños de casa. ¿Ya? Efectivamente aquí no existe una posibilidad de regular los horarios, toda vez que finalmente quedan al libre albedrío, tanto que se suma el trabajo del hogar al que uno está dando el servicio. Esto es súper relevante, senadora, toda vez que finalmente cuando hablamos de la salud de los trabajadores, sobre todo hoy día con en relación al teletrabajo, hemos visto una despreocupación que siempre existió en definitiva de parte de las mutualidades, que se acentuó. ¿Ya? Hoy día desconocen ciertas enfermedades profesionales o ciertos accidentes asociados finalmente a prestar el servicio. Y eso hoy día finalmente hace que muchas patologías, senadora, puedan en el futuro acentuarse en relación a la prestación de estos servicios. Por ejemplo, no necesariamente tienen los espacios ni el acondicionamiento técnico perfecto en las casas. Entendemos de que el promedio de casa hoy día no excede los 42 metros cuadrados. Y no solamente vivía una familia, estamos hablando de más de una familia donde los niños estudian, donde el papá trabaja, donde la abuela probablemente también trabaja, y todo en definitiva están generando sobrecarga en relación a la preocupación de la salud laboral. El tema psicosocial, ¿ya? Que tiene relación también con lo mismo que le comentaba, es cómo vemos desde que ya desde el lugar de trabajo, senadora, pasa a ser ya, o sea, la casa ya pasa a ser el lugar de trabajo. Ya, por lo tanto, la intimidad que existía en algún minuto, las conversaciones que se podían dar en algún minuto, que probablemente eran escasas, hoy día son más difíciles, toda vez que nos toca convivir con esto. ¿Ya? En muchos casos, usted entenderá, y probablemente lo ha vivido,
se cruza el perrito, se cruza el gato, se cruza el hijo, se cruza la hija, se cruza el marido. Entonces se da cuenta que en definitiva el espacio que uno finalmente la personal hoy día ya no es tan así. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros también como propuesta? Mejorar la regulación del teletrabajo. ¿Ya? En ese sentido nosotros hablamos de que debe haber un piso para efectos de que estas cosas no sean vulneradas. Entendiendo que lo que decía recién Carolina, que esto ya es un hecho, ya se instauró. No podemos pensar que esto se va a retirar de un rato para otro. Es lo mismo que la subcontratación, en definitiva. Con la diferencia que esta vez tenemos los tiempos, si bien es cierto, un poquito más acotados, porque la pandemia nos hizo partir apurados con esto, pero tenemos la posibilidad de que efectivamente generemos un piso mínimo de prestación de estos servicios. ¿Ya? Es relevante mejorar la fiscalización, o sea, tiene que existir tiene que existir un mecanismo de parte de la institucionalidad para efectos de verificar que efectivamente se estén cumpliendo estos pisos mínimos de los que le hablaba recién. ¿Ya? Mejorar el apoyo y el soporte al puesto de trabajo, eso también es relevante. Veíamos que cosas que no están claras en la ley, senadora, que tiene relación, por ejemplo, el otro día una colega le entraron a robar a su casa, le robaron los equipos con los que prestaba servicio, aparte de los equipos personales, ¿y quién regula aquello? Eso no está indicado en la ley, por lo tanto, ¿quién asume esa responsabilidad en relación? Está asumida la responsabilidad, entre comillas, de la mantención de los mismos, pero no en el caso de lo que estoy comentando. Un incendio, una catástrofe, cualquier cosa quedan finalmente en el aire. Y deja finalmente el empleador con una decisión arbitraria que tampoco está regulada. Estamos buscando que efectivamente exista un mayor reconocimiento y mayor empatía con los esfuerzos de los y las trabajadoras. ¿Ya? Finalmente, como le vuelvo a reiterar, están ya prestando sus hogares para efectos de ser sus lugares de trabajo. ¿Ya? Y eso efectivamente ha requerido y ha doblegado finalmente los esfuerzos no solamente del trabajador, sino que de la familia completa. Es importante y sobre todo mejorar las condiciones y soporte tecnológico para el buen funcionamiento del teletrabajo. Senadora, usted sabía que hay lugares, y lo debe saber, que hay lugares denominados, lugares que son donde no ingresan las compañías de telecomunicaciones. Zonas rojas, son denominadas zonas rojas, donde hoy día no se puede estudiar, los niños no pueden estudiar, sino es con un chip que tienen que ir a recargar al negocio de la esquina, el teletrabajo con lo mismo, doblegar los esfuerzos. El computador que tienen único, que probablemente se lo dieron al niño en el colegio, es el que está ocupando el papá para efectos de trabajar. Por lo tanto, los tiempos tiene que terminar uno para que comience el otro. Eso tiene que existir hoy día también en la nueva normativa, para efectos de que se genere, que podamos tener el acceso de manera transversal en relación a estos servicios. Y lo importante también, como en todo rubro, senadora, es capacitar en los diversos aspectos de la modalidad de trabajo. Nosotros partimos desde cero, desde ir a un lugar de trabajo con locomoción, con lo que usted quiera, de llegar a una oficina, de llegar finalmente a un lugar físico, el disponer hoy día de nuestro hogar, disponer de nuestra mesa de comedor, de la silla de comedor, porque no dan los espacios, vuelvo a reiterar, perfecto, de a lo mejor instalar algún instrumento que haga más cómodo aquello. Qué importante el punto 13 cuando habla de capacitar empresarios, jefaturas y tomadores de decisiones sobre el teletrabajo. Aquí hablamos de un liderazgo. Tiene que existir un liderazgo. Tenemos que ocupar probablemente la herramienta del CENSE para efectos de ver qué están haciendo en otros países en estos temas, porque esto ya es un hecho también en otros países y llevan años desarrollando estas temáticas que para nosotros son nuevas. Esto también demanda a las empresas y a los servicios públicos a digitalizar sus procesos con urgencia, a que efectivamente el acceso, tanto a los trámites o cualquier otra cosa que hoy día se hace de manera presencial, ya puede hacer de manera digitalizada, ya para efectos de que no quedemos cojos de un lado y del otro. También está el trabajo híbrido como propuesta, tanto que puede hacer de manera presencial como el de la casa. Eso también es una propuesta que nosotros estamos indicando, ¿ya? Efectivamente nos permite poder organizarnos ya ni siquiera futuro, porque estamos hablando de un presente. Estamos hablando de un presente y no estamos hablando de un futuro. Es urgente la evaluación del teletrabajo para los profesores, senadora, y educadores.
es urgente hoy día aquello. Vemos como muchos profesores sacrifican su vida familiar y sus condiciones y reuniones familiares para efectos de prestar estos servicios. Eso también es relevante, senadora. Hay que hacer reconocimiento y mejoramiento del trabajo en todos sus aspectos, en toda la línea del trabajo. Hoy día no solamente hablamos de un solo rubro. ¿Ya? No podemos claramente hablar del sector construcción ni el agrícola, pero sí de todos los sectores administrativos que claramente hoy día van a implementar aquello. Es importante también que quede implícito en la ley fortalecer el rol de los sindicatos en el teletrabajo. Como yo lo indicaba Carolina, hoy día se nos ha hecho difícil, también como dirigentes sindicales hemos tenido que reinventarnos y dejar las reuniones físicas, dejar de hacer la captación de socios en vivo y en directo, y hoy día ocupar los servicios telemáticos para efectos de reunirnos. Y avanzar en las recomendaciones urgentes y convenios internacionales sobre el teletrabajo. Hay mucho que ha dicho la OIT en relación a aquello que nosotros debiéramos tomar en cuenta, y sobre todo lo que, como bien le indicaba anteriormente, existen las normativas de otros países, que ya están implementadas, que ya están funcionando hace muchos años, que nos podrían dar un buen pie para efectos de que dejemos para el futuro, y vuelvo a reiterar, no para el futuro, para el presente, una buena normativa que pueda proteger a los trabajadores. Sobre todo cuando hablamos que la sindicalización en Chile es muy baja, senadora, y eso usted lo sabe. Necesitamos que nosotros, las organizaciones, podamos ser transversales y en general que toda la persona que esté realizando estas labores sean en las condiciones que corresponden y no precarias. Senadora, le agradezco el tiempo también a mis colegas y estamos aquí escuchando. Muchas gracias, senadora. Gracias a ti, Gastón. Tamara, ¿tú vas a cerrar? Sí, muchas gracias. Solo como para redondear un poco las ideas de la presentación que hicimos. Yo no sé si todavía se ve la presentación, porque sí. me parece que como que me salí, no sé, algo sucedió. Pero bueno. No, pero se ve. Independiente de eso, entendemos que está el informe completo. Yo sé que sí, para varios de nosotros es muy interesante poder después revisar los resultados, así que no hay problema, esta es una conversación más general. Claro, mire, nosotros queríamos un poco hablarles sobre el tema de mejorar lo que es la regulación del teletrabajo y el desarrollo legislativo. Por ejemplo, la ley del teletrabajo establece varios ejemplos de implementos de trabajo, de costos de producción y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo que siguen siendo cargo del empleador. No obstante, a pesar de que la ley lo señala, y al contrario del principio general del Código del Trabajo de establecer normas mínimas garantizadas para el trabajador y constatables, como por ejemplo, por decir algo, el valor del ingreso mínimo, cómo se reparten las utilidades en la empresa, por ejemplo, las gratificaciones. Ahí hay normas mínimas o obligaciones mínimas que tiene que concretar el empleador. Y solo estas se mejoran con permitiendo de alguna forma pactos y acuerdos. La ley del teletrabajo en la actualidad no establece concretamente el estándar mínimo o piso mínimo sobre el cual se pueda mejorar por la autonomía de las voluntades. Por lo tanto, ante la ausencia de ese estándar mínimo y ante una ambigüedad que tiene la ley, por ejemplo, lo que se señala en el 152 cuater L, que bien en la ley señala los equipos, las herramientas de trabajo, los materiales para el trabajo a distancia, etcétera, incluidos los elementos de protección personal, deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador. Y este último no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Igualmente, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento, reparación de equipo serán siempre a cargo del empleador. Pero eso es en realidad no se está cumpliendo absolutamente nada. Entonces, el Código del Trabajo siempre establece derecho en el contrato individual del trabajo, establece un estándar mínimo y concreto de cumplimiento por parte del empleador, y en la ley del teletrabajo, eso no está establecido. Por lo tanto, lo urgente es establecerlo, porque si no, es una ley muerta para los derechos de los trabajadores, ya que no los concretiza y no establece cómo el empleador acredita el cumplimiento del derecho. Que ya veíamos casos como ejemplos del ingreso mínimo, de la gratificación, de las vacaciones, de la protección misma de la maternidad, exactamente,
en la ley del teletrabajo no está establecido un estándar de cumplimiento. Entonces, lo que nosotros de alguna forma queremos proponer que podamos trabajar en conjunto es en establecer un estándar mínimo de cumplimiento, un piso mínimo de cumplimiento para efectos que por sobre esa ley o por sobre esa norma se puedan pactar algunos acuerdos, siempre relevando a las organizaciones sindicales en las empresas donde haya, para efectos que haya un mutuo acuerdo. Todos sabemos que en este país pensar que el trabajador negocia con el empleador individualmente, eso es como tapar el sol con un dedo, porque eso no existe en nuestro país. Ya ha pasado que a raíz de eso mismo han habido serias rebajas y menoscabos en las remuneraciones de los trabajadores, que eso lo constata el informe, el estudio, perdón, y además cómo se ha chantajeado a los trabajadores para efectos de rebajar aún más las condiciones laborales. Yo les quería mostrar, yo no sé si se ve en la pantalla porque yo no puedo ver lo que estoy mostrando, pero quería mostrarles solamente una lámina de un aviso de trabajo hoy en día. Y el aviso de trabajo, que yo lo puedo ver acá en pantalla, dice lo siguiente, dice: ejecutivo de atención a detalles del empleo, incorpórate a un buen equipo de trabajo, excelente ambiente laboral, jornada laboral de 45 horas semanales, en turnos rotativos de lunes a viernes, de madrugada, requisitos, debes enviar un currículum actualizado, debes tener internet con conexión por cable. Debes tener un equipo con Windows 10 con una capacidad de memoria RAM mínima de 4 GB y cintillo. Ganas y disponibilidad de trabajar en casa y en las instalaciones de la empresa, bueno, buena dicción, fluidez verbal, conocimiento a nivel usuario, computacional, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos esa lámina, al final estamos viendo que el trabajador que postula un trabajo es el que está asumiendo al final los costos, es el de las herramientas, del desgaste de las herramientas, de los costos operacionales. Entonces, lo que está permitiendo de alguna forma, a propósito de que la ley es tan ambigua, es que se estén generando esos pactos y que el trabajador esté renunciando antes de entrar a su pega a los derechos que debiesen haber estado concedidos por la ley. No sé si se entiende. Entonces, dado ese ejemplo y que está sucediendo en muchos lugares ya, estamos viendo cómo entonces se están generando estos pactos ilegales al final, porque el trabajador está asumiendo todo, está asumiendo el pago de internet, la herramienta de trabajo, el lugar donde está trabajando, etcétera, etcétera. Queremos entonces, porque más allá de lo que ya han mencionado mis compañeros en relación a las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo, que fueron bastante pocas, asumiendo que había 1.700.000 trabajadores que estaban en teletrabajo y solo hubieron 155 fiscalizaciones, bien como se menciona en el informe, y también los datos mismos de la suceso que nos entregó a propósito de las denuncias que se hicieron por enfermedades profesionales y que solo constataron o que solo de alguna forma le dieron tramitación como enfermedad laboral solo un 4%, que son bastante bajísimas en relación a lo que realmente se ha demostrado de enfermedades laborales que están en la actualidad contando los trabajadores. Entonces, lo que de alguna forma veníamos a solicitarle era uno poder trabajar en generar pisos mínimos para que la ley garantice, en este caso, que se cumpla la norma, a propósito también de la jornada laboral, que fue otro tema que también se abordó dentro de lo que es el estudio, también que se establezca un sistema que pueda permitir tanto a trabajador como a empleador que el trabajador pueda hacer su jornada laboral como corresponde y que no esté después del horario recibiendo llamados, recibiendo correo o haciendo pega que no corresponde hacer fuera de su jornada laboral. Y lo otro que sería también es en relación a las condiciones de higiene y seguridad y de las enfermedades profesionales, ya que los trabajadores están bastante enfermos a propósito de la implementación del teletrabajo y también, como bien se ha mencionado, las mujeres en este caso hemos sido las más desfavorecidas a propósito también de las triples labores que estamos efectuando, tanto en el trabajo remunerado, el trabajo no remunerado en casa, pero asistiendo a los niños también con el tema escolar y también haciendo lo que son las labores domésticas. Yo me quiero quedar ahí, senadora, yo no sé si Angélica quería agregar algo más. Muchas gracias, Tamara. Te han hecho una presentación
breve, ¿no es cierto?, los aspectos centrales. Entendemos que el estudio está ahí a disposición, igual se lo vamos a hacer llegar a los colegas. Yo en esto que me gustaría darle la palabra al subsecretario. Hay varios planteamientos, ¿no es cierto? Algunos tienen que ver con la fiscalización, si nos pudiera ilustrar sobre eso, sobre el cumplimiento de la ley. Yo quiero sí recordar que esta ley fue bien relevante, ¿no es cierto? Y esta comisión fue muy relevante en la tramitación del texto legal, que lo hicimos antes de la pandemia. Y fue muy a propósito, muy oportuno, yo diría. Primero, teníamos un rayado de cancha, o sea, todo lo que tiene que ver con el derecho de desconexión y su creación, pero también significó para muchas empresas tener que implementarlo, para muchos trabajadores y trabajadoras también tener que someterse, ya no voluntariamente, sino por obligados debido a la pandemia al régimen de trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, hay cosas ahí que uno entiende por la pandemia, pero hay otras que no se pueden justificar en virtud de la pandemia. Yo quiero ser muy clara sobre eso. Pero sí hay muchos aprendizajes que sacar de aquí. Y creo que es súper necesario tener una evaluación. Eso estaba contemplado además en la ley, que nos puedas ilustrar un poco sobre eso, subsecretario, para ver si tenemos que dejar, o sea, hay cosas más bien que podemos regular, ¿no es cierto?, que podemos fortalecer en la implementación, y cuál es el minuto apropiado para volver a discutir el texto legal. Yo creo que hay mucho aprendizaje, y yo además tomo parte de las cosas que han planteado ustedes, Tamara, que no solamente tienen que ver con la regulación en la ley, sino también como que hay aprendizaje respecto de lo que significa el futuro del trabajo, las necesidades de capacitación. O sea, creo que hay todo un tema que se abre ahí, y que además me gustaría que en esta sesión después lo tratemos a propósito de la empleabilidad de las mujeres en particular, que sin duda son las más golpeadas. Subsecretario, te dejo la palabra. Sí, presidenta, bueno, muy buenas tardes, saludarla a usted, saludar a la senadora Van Rysselberghe, a la senadora Muñoz, a la senadora Sabat, a el senador Letelier, saludar también muy especialmente a Tamara, a Carolina, a Angélica, a Gastón, bueno, a Pilar, a Pancho el Río también, a histórico ahí en la comisión. Presidenta, a ver, agradecer la presentación de Tamara respecto a este estudio. Hoy día tenemos ya cumplido un año de la ley de teletrabajo, diversos estudios que se han realizado respecto de la aplicación del teletrabajo, y creo que es de pandemia, ¿cierto? Usted lo decía muy bien, presidenta, este es un proyecto de ley que, lejos de ser improvisado, nos tomó bastante tiempo en la discusión. Fue una discusión larga, pero fue una discusión fructífera, fue una discusión donde se llegaron a buenos consensos, donde participó la OIT, que no solo participó comentando el texto, sino haciendo aportes tanto en primer como en segundo trámite. Y hoy día tenemos una ley que fue una ley producto de un largo trabajo, que llegó en, usted lo decía, un muy buen momento a nuestro país. Es cosa de imaginarse si esta pandemia nos hubiera pillado sin una regulación de teletrabajo, ¿ya? No solo no tendríamos un marco normativo como el que tenemos, sino que sin duda a lo mejor hubiéramos perdido importantes puestos de trabajo. El teletrabajo, con sus virtudes y con sus defectos, ha venido también a proteger empleos en tiempos de pandemia. Sin duda que hay cosas que mejorar. Yo me quiero tomar ahí de un par de temas que planteaban en la presentación. Se hablaba de los mínimos. Hoy día los mínimos los señala la ley. Gran parte, y yo fui tomando nota, presidenta, de las cosas que hoy día se plantean como dificultades o como debilidades, hoy día la ley las consagra. Donde a lo mejor tenemos un problema, y un tema que tenemos que seguir revisando, es en la aplicación de esa ley. Por ejemplo, Tamara planteaba un ejemplo, ¿cierto?, de que, y decía, los empleadores o el empleador le está traspasando los costos del teletrabajo a los trabajadores. Hoy día la ley es clarísima, y lo hemos repetido hasta el cansancio, que los costos del teletrabajo son asumidos y deben ser asumidos por el empleador. Lo dice la ley, por lo tanto no hay un problema de que la ley sea ambigua, no hay un problema de que no haya un piso, como planteaba Gastón, o que no hayan determinados mínimos. La ley es clara que los costos de operación y de funcionamiento son del empleador. La ley es clara que los implementos y las herramientas de teletrabajo son dadas por el empleador. La ley es clara en establecer una jornada laboral, y si se pacta exclusión de jornada, como la gran mayoría de los trabajadores así lo prefiere, para no estar con un horario fijo y determinado, y aquí hay muchos estudios y muchas encuestas que se han realizado ya en un año de aplicación de la ley, establecimos el derecho a desconexión, que es un derecho inédito en nuestra legislación, inédito en Latinoamérica, lo tienen otros países desarrollados. Efectivamente, este es un tema que ya existe en otros países. Nuestra legislación está bastante en línea con lo que existe en otros países. El otro día hablaba con la ministra del Trabajo de España, quien celebraba también
los aportes que habíamos tenido en nuestra legislación. Argentina, país vecino, hace pocos meses atrás, tiene una ley de teletrabajo y creo que orgullosamente podemos decir que nos copiaron bastante la ley nuestra, y en buena hora, porque nuestra ley creo que es una buena ley. Sí podemos mejorar, creo que en los temas de aplicación, de fiscalización, no tengo ningún reparo. Yo comparto que hay que fortalecer la fiscalización, pero aquí hay un punto importante. Han habido muy pocas denuncias y puede ser que, como lo dice muy bien el estudio que presenta la FETRACAL, hayan pocas denuncias, a lo mejor porque los trabajadores no se atreven a denunciar, ¿cierto? Sabemos que hoy día los grandes temores que tienen los trabajadores, y hay varios estudios al respecto, son dos: contagiarse de COVID y perder el trabajo. Y puede ser que hoy día muchas personas no se atrevan a denunciar. Y ahí tenemos que también mejorar la comunicación en términos de dar garantía a los trabajadores, de que existe la garantía de indemnidad, de que se atrevan a denunciar. Nosotros le hemos pedido a la Dirección del Trabajo para este año 2021 un plan especial de fiscalización en materia de teletrabajo. La directora del Trabajo se ha comprometido a eso. En un tiempo más, Presidenta, si usted lo estima, a esta comisión podemos invitar a la directora del Trabajo para que nos cuente al respecto. ¿Por qué? Porque hoy día las denuncias son pocas. En un año de pandemia, o en un año de vigencia de la ley, tenemos 299 denuncias de teletrabajo, que es un número inferior, ¿cierto? Yo comparto que hay pocas denuncias, pero la Dirección del Trabajo, en términos generales, fiscaliza en base a denuncias. De hecho, hay 299 denuncias y se han realizado 280 y tantas fiscalizaciones. Por lo tanto, en la práctica se están fiscalizando los casos que se denuncian. Si uno mira las denuncias, Presidenta y miembros de la comisión, el 25% de las denuncias son por el no registro de los pactos. El 22% de las denuncias son porque el empleador no entrega los elementos para teletrabajar. Como decía muy bien Tamara, no entrega el computador, no entregan los elementos de trabajo. Eso está en la ley. Y si un empleador no lo hace, se le tiene que fiscalizar y se le tiene que multar. Un 14,5% de las denuncias son por no pagar los costos de operación del teletrabajo. También lo hemos dicho reiteradamente. Yo he aparecido varias veces diciéndolo, el costo de Internet, que es el costo típico. Pero hay otros costos más, ¿cierto? Por ahí planteaban también en la presentación que han habido disminución de remuneraciones. Eso no puede ocurrir. De hecho, la Dirección del Trabajo ha sacado varios dictámenes. En total son 15 dictámenes que ha sacado la Dirección del Trabajo, pero hay varios, uno de ellos hace pocas semanas atrás, que fue incluso titular de un diario, ¿cierto?, que decía que el empleador no puede unilateralmente eliminar las asignaciones de colación y locomoción. Y si hay un empleador que lo está haciendo, está en contra de la ley. Y por lo tanto, aquí también, obviamente, tenemos que estar encima de fiscalizar que esto se haga. El empleador no puede unilateralmente decir, ¿sabe qué, trabajador? Usted hoy día está en la casa, por lo tanto, no está utilizando la asignación de movilización, por lógico que pareciera, ¿cierto? Pero no puede el empleador eliminarla. Entonces, eso también está en la ley. Por lo tanto, no es que la ley sea ambigua, no es que haya un vacío, no es que no esté regulado. La Dirección del Trabajo, como le digo, Presidenta, ha emitido 15 dictámenes. Yo hice una larga, tengo aquí copia del estudio de Tamara, ya lo habían presentado, lo puedo hacer llegar a la comisión oportunamente, pero prácticamente de la totalidad de los puntos que ellos plantean como debilidades y que yo puedo compartir que haya un tema de mala aplicación, prácticamente la gran mayoría de ellos está hoy día contemplado y regulado en la ley. Donde yo creo que efectivamente tenemos que trabajar más, y es parte de lo que le hemos pedido a la Dirección del Trabajo, es la fiscalización, porque hoy día la ley contempla que no haya disminución unilateral de beneficios, que no haya disminución de remuneraciones, que los costos tiene que asumirlo el empleador, establece la jornada de trabajo, establece el derecho de desconexión, establece el tema de seguridad y salud. Emitimos un reglamento, Presidenta, que entró en vigencia el 1 de octubre, y créanme que la gran crítica que tuvimos al reglamento fue del mundo de los empleadores, porque señalan que el reglamento es muy riguroso y pide muchas medidas en protección de la vida y seguridad de los trabajadores, y lo hemos defendido, porque creemos que la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores no puede ponerse en entredicho por estar en teletrabajo. Y por lo tanto, eso es un reglamento que está vigente. Las mutualidades tienen que hacer su rol. Si no lo hacen, está la Superintendencia de Seguridad Social, que también ha emitido circulares al respecto. Por lo tanto, Presidenta, yo me quedo básicamente con agradecer la presentación. Yo creo que hay cosas que podemos mejorar, hay cosas que podemos trabajar. Estudios, hay muchísimos, ¿cierto? Encuestas se han realizado muchas. Por ejemplo, ahí estaba Gastón, que es de Randstad. Randstad emitió un informe hace poco tiempo atrás en consulta a los trabajadores, donde plantean que el 67% de ellos señala que está contento con el teletrabajo. La Fundación Fiel, ¿cierto?, que es una fundación que ustedes saben es de la CUT, emitió el barómetro del trabajo, donde más del 40% de los trabajadores entrevistados por la Fundación Fiel señalaron que el teletrabajo les permite hoy día conciliar la vida laboral y familiar.
Hay estudios de teletrabajo de la Fundación Chile Mujeres, presidenta, que usted la conoce, que lanzó un estudio de teletrabajo muy positivo hace algunos meses atrás. Bueno, hay estudios de CADEM, de Deloitte, de ICARE. Hay distintos estudios, por eso que no quiero entrar en cada uno de los distintos estudios porque las percepciones pueden ser distintas. Solo terminar, presidenta, diciendo que esta es una ley que lleva recién un año de vigencia, que la tuvimos que implementar de manera abrupta por la pandemia, con sus virtudes y con sus defectos. El Consejo Superior Laboral tiene que emitir en las próximas semanas, dentro de varios informes, un informe también por el cumplimiento de la ley de teletrabajo, que obviamente lo haremos llegar a la comisión, y obviamente toda la disposición, presidenta, nuestra para mejorar lo que haya que mejorar. Comparto que hay que poner un foco especial en los temas de fiscalización, independiente que haya pocas denuncias, eso no puede inhibir el rol fiscalizador de la Dirección del Trabajo, pero también entendamos el contexto sobre el cual hoy día estamos trabajando, ¿cierto? Hoy día los funcionarios de la Dirección del Trabajo también, en términos de pandemia, van a fiscalizar a los hogares cuando hay denuncia, pero también por restricciones de pandemia no andan, ¿cierto?, dando vueltas por la ciudad buscando infracciones dentro de los hogares, porque además hay un tema de inviolabilidad del hogar, por lo tanto, se requiere que la persona, el dueño de casa, dé la autorización, y por lo tanto, evidentemente, es parte de lo que hay que seguir trabajando, presidenta, pero como siempre, toda la disposición a ver estas materias y poder avanzar. Gracias, subsecretario. Le voy a dar al tiro la palabra al senador Letelier, pero si les parece, podríamos invitar nosotros a la próxima sesión a la directora del Trabajo sobre este tema. Y lo que yo pediría, subsecretario, es que pudiera hacerse en esto un programa especial de fiscalización y también de difusión, porque yo creo que eso es muy importante. O sea, en esto en ningún minuto nosotros podemos permitir que la pandemia sea una excusa para no cumplir lo que está establecido en el texto de la ley. O sea, yo creo que eso lo reafirmamos con toda claridad. Entendemos las dificultades que significa tener menos personal, y en eso reconocer al personal de la Dirección del Trabajo, que en general la siguió funcionando presencial. Pero en esto tenemos que velar por el cumplimiento de la norma. Senador Letelier. Gracias, presidenta. Quiero saludar a las y los colegas, saludar al subsecretario, saludar, por cierto, a Tamara, Angélica, que nos acompañan. Estaba otra, ahí está Carolina, estoy viendo en la pantalla, con la cual habíamos conversado antes con Francisco. Permíteme, presidente, decir que sí tengo una pequeña discrepancia con Tamara en la forma, pero no en el fondo. Ella dice no están los pisos mínimos. Está bien. Yo voy a separarla a ella de la discusión que tenemos que tener entre nosotros para ir al tema que yo creo que es el tema de fondo. Es cierto que el capítulo que hay sobre teletrabajo no quita los otros derechos fundamentales para las y los trabajadores de teletrabajo. Entonces, hay derechos mínimos. El problema es que el Código de Trabajo fue concebido el siglo pasado de trabajadores en una fábrica, en un lugar de trabajo con los jefes, con presencia, un lugar físico. Y lo que ha ocurrido es que cambió el lugar de trabajo. Cambió la modalidad del trabajo. Estamos frente a una transformación tremenda. Y post pandemia vamos a tener este fenómeno como un fenómeno permanente. Es decir, este es un fenómeno que está para quedarse. Cuando Tamara llegó con otra dirigente a la comisión hace más de un año y sacamos adelante una ley, estábamos innovando y avanzamos muchísimo en lo que es el texto de la ley. Y yo creo que ella, la dirigente y nosotros todos reconocemos aquello. Pero eso no es el tema de discusión, creo yo. Y me parece muy bien que en Argentina y otros países reconozcan. Pero probablemente tenemos tres temas y yo quiero plantear, presidente, como conclusión a lo que voy a compartir como opinión, el que podamos formar una mesa de trabajo con el gobierno para ir precisando temas. Me explico. La aplicación de la ley no es solo un problema, es un drama. Es decir, hoy en día los trabajadores están pagando los costos de la pandemia, pagando internet, trabajando en su casa. Y esto fue pensado para los call centers. Cuando partimos, la idea del teletrabajo y los call centers fue una discusión que tuvimos, pero nunca pensamos en la masividad y las dimensiones que esto iba a tener. Y aquí la aplicación de la ley
tiene un problema porque las pruebas o los verificadores necesarios son muy fáciles cuando uno está en una fábrica. Y el problema hoy es que el peso de la prueba está al lado del trabajador. Y lo que deberíamos asegurar es que el peso de la prueba esté del lado del empleador en este tipo de trabajo. El empleador tiene que demostrar que ha pagado el internet para todos sus trabajadores. El trabajador tiene que demostrar que le ha puesto los computadores a disposición. Porque de lo contrario, en un código de trabajo donde el principio es pro trabajador, porque hay un desequilibrio, al estar fragmentados, separados, en cada uno en su casa, es imposible buscar un equilibrio. Necesitamos que las pruebas de los verificadores sean de los empleadores. Eso es lo primero. Y necesitamos establecer otras formas de fiscalizar, porque es imposible que el Estado tenga la capacidad de entrar a la casa de todos y de todas. Y por tanto, probablemente hay que exigirle cierta tecnología a los empleadores, a la cual la Dirección de Trabajo pueda meterse a controlar, que hoy no tiene esa facultad, entre comillas, invasiva, que dirían algunos, solamente los hackers los tienen. Y ahí tenemos un segundo problema. Y el mecanismo de sanciones tampoco es lo suficientemente aplicable para que el que no cumpla efectivamente sienta una amenaza. Hoy en día el empleador no siente nada. Esa publicidad que mostró Tamara realmente se pasaron. Los tipos están invitando a violar la ley. No es que a que no se aplique, están invitando a violar la ley y lo publicitan con publicidad y les sale gratis. Yo propondría, presidente, que podamos invitar al Ejecutivo a hacer una mesa de trabajo en este tema para ver cómo podemos innovar. Yo entiendo que las trabajadoras, las dirigentes no están pidiendo nada que no sea el respeto a lo que está en el texto. Lo que dicen es que ese texto no se respeta y no tienen los instrumentos para hacerlo aplicable. Lo otro, yo sé que es más audaz. A mí me encantaría que hubiera sindicalización obligatoria en este sector y donde hubieran potestades distintas de los sindicatos en este sector, de forma tal que buscáramos otros mecanismos para tener las redes de trabajadores y trabajadoras para que no ocurra la amenaza del despido, porque aquí despedir a un trabajador o trabajador es súper fácil, no tiene capacidad de juntarse con los otros para hacer una movilización de anteaño, es muy distinto. Entonces, proponer eso, presidente, saludar nuevamente a Tamara, Angélica y Carolina. Yo creo que a esta comisión le interesa de sobremanera ver cómo avanzamos en este esfuerzo. Y quiero solo decir, Fernando, subsecretario, perdón, ese estudio de la CUT, la idea es bien interesante, pero la contraparte de la afirmación que usted dio, que decía que 40% decía que era compatible con la vida de trabajo y todo, el otro 60% no estaba tan de acuerdo. Entonces, los números se pueden mirar siempre desde los dos lados. Gracias, presidente. Todo siempre tiene una doble cara. Sí, le vamos a dar la palabra a la senadora Muñoz y después al subsecretario Arao. Sí, gracias, presidente, y saludar a Tamara, a Carolina, Angélica, Gastón, gusto de verlos. Yo, presidenta, comparto la línea que ha propuesto el senador Letelier. Creo que es importante armar una mesa donde trabajemos cómo vamos a modificar la actual ley, porque la ley fue pensada en los call centers, y hoy día tenemos una complejidad mayor que está asociada al teletrabajo. Y por cierto, esa complejidad mayor involucra mucho lo que es una situación que quizás la pandemia dejó más abiertamente visible, que es la recarga de trabajo que tienen las mujeres en el ámbito de la vida al interior de los hogares. Entonces creo yo que hay que incorporar con fuerza esa variable, presidenta, pues también en los conceptos la gran mayoría son mujeres, lo veíamos en el debate de la ley que hoy día está en curso. Entonces hay un gran debate hoy día en todo el mundo. Yo he participado en unos seminarios latinoamericanos donde tanto investigadoras como parlamentarias estamos preocupadas de ver cómo hacemos visible y cuantificable el trabajo en los hogares. Cómo esto se entrecruza trabajo no pagado con trabajo pagado. Y ahí hay una dimensión compleja quizás de objetivar,
en lo que significa los ingresos, porque la economía de cuidado no tiene valores de mercado. Entonces hoy día recién cuando la pandemia deja descubierto esta crisis de cuidado, ¿cierto? Donde las mujeres en realidad, bueno, hombres también, porque han tenido que irse al hogar, pero hay estudios que demuestran de este año que las mujeres trabajan mucho más horas a nivel doméstico del trabajo no remunerado que los hombres. Entonces creo que ahí va a haber un elemento complejizador y que yo creo que es el momento además de abordarlo con mucha profundidad, porque quizá hoy día el debate que hay que hacer es cómo avanzamos hacia una ley de cuidado y cómo esto se entrecruza fuertemente con las dinámicas del teletrabajo. Entonces eso creo yo que lo incorporaría como un elemento y quizás podríamos en esta mesa, además del Ministerio del Trabajo, que esté presente la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Hay una serie de reflexiones importantes en esta materia y sería realmente atractivo, Presidenta, abordarlo también en esta ley. Sí. Gracias, senadora. Le voy a dar la palabra a la senadora Van Rieselbergher y después voy a recoger un poco los planteamientos. Entiendo que el subsecretario algunos quiere plantear también. Muchas gracias. Senadora. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos, saludar también a nuestros invitados a la comisión, al subsecretario, a Pilar, bueno, a Mauricio, a todos, a la Marcela que nos está acompañando hoy día. La verdad es que yo me integré a la Comisión de Trabajo hace este año, en este último periodo, pero tengo la impresión de que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es la ley de los call centers y otra cosa es la ley del teletrabajo, ¿ah? Y creo que al mezclar ambas cosas se generan, digamos, confusión, ¿ah? Yo no tengo ninguna duda de que todas las cosas se pueden ir perfeccionando y creo que en una situación como la que estamos viviendo hoy día, una situación de pandemia, no solo en salud, sino también en el teletrabajo, hay muy probablemente situaciones que a lo mejor no habíamos previsto o que habiendo sido previstas no tenemos las condiciones para fiscalizarlas adecuadamente. Pero me parece que y a lo mejor sería bueno que en eso el subsecretario nos aclarara, porque me da la impresión que estamos hablando de cosas distintas. Eso. Efectivamente, senadora, son dos leyes que tramitamos además intensamente en esta comisión, la de call center, que lo trabajamos con Tamara, con la Federación, era una moción inicialmente de la senadora Soledad Alvear en su tiempo, que la sacamos adelante, y después continuamos con teletrabajo que venía de la Cámara. Ahora, se presta confusión, porque además la pandemia ha forzado que todos los call centers están en casa. En la casa, claro, se transformen en call centers móviles o desde el hogar. Entonces por eso se tienden a confundir, ¿ya? Y además yo en eso quiero destacar el trabajo que hicimos acá en conjunto. La Federación fue muy importante también en ambas leyes, por eso nos hacemos cargo con gusto de abordar el cumplimiento de la normativa. Yo creo que eso es lo que nos interesa, el poder construir ahí. El subsecretario, y te dejo la palabra para ver cómo lo podemos abordar una mesa que sea operativa. Yo creo que eso es bien importante. Y hemos tenido buenas experiencias con la subsecretaría en abordar esto de distintas miradas, pero lo que nos interesa y el foco está en el cumplimiento de la ley, o sea, y cómo eso también lo podemos de alguna manera ordenar para que esté el informe que tiene que entregar el Consejo Superior Laboral, y yo pongo a disposición la comisión, tenemos el Centro Extensivo del Senado, para hacer quizás en algún momento un webinar en que podríamos invitar, hacerlo en conjunto también con el Ministerio, la Federación, podemos invitar a la OIT, hacer de esto también un diálogo, porque yo creo que a un año de implementación de la ley de teletrabajo, cuáles son los aprendizajes de la pandemia, hay distintos estudios como señalaba el subsecretario, pero creo que podamos articular eso, más allá de lo que sea en una mesa, es bien importante en el debate público. Respondiendo al planteamiento de la senadora Muñoz, después le voy a dar la palabra a propósito del proyecto que tenemos en tabla a la ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que justamente le pedí, senadora Muñoz, que nos mostrara cuál es el panorama para las mujeres a propósito de la pandemia y la empleabilidad de las mujeres. Y parte de las propuestas que queríamos trabajar en conjunto de hacer una mesa más amplia para abordar esa realidad. A mí me parece súper pertinente, o sea, creo que
una realidad que es dramática como país y dramática para muchas mujeres y para muchas familias. Tiene que ser también una oportunidad de hacernos cargo de temas que hace tiempo venimos insistiendo en la agenda y que hoy día ya no se sostiene, que no los abordemos desde la política pública. Así que le doy la palabra al subsecretario para después escuchar a la ministra y que la vemos en pantalla, la saludamos. Senadora, disculpe, ¿me podría dar un minutito la palabra a mí antes del subsecretario? Porque después van a cerrar. Entonces quisiera yo solamente referirme a lo que se ha planteado. Yo creo que el tema de la ley del teletrabajo, que es una ley que todos sabemos que vino a quedarse, lo que nosotros tratamos de alguna forma de proponer acá es que sean los marcos de un trabajo decente, como primera cosa. Y como segunda cosa, solo reiterar que no es solo un problema de fiscalización, como lo ha mencionado el subsecretario. Nosotros seguimos insistiendo que la ley tiene un grave problema, que es el cumplimiento de los parámetros o el cumplimiento de alguna forma de cómo el empleador respeta lo que es la norma. Y yo creo que ese es el problema que tiene la ley. Yo no sé, será pisos mínimos, será otra forma de mencionarlo, pero si no existe parámetros claros de la forma, por ejemplo, en que se acredita la jornada de trabajo, que cumpla con requisitos generales de acreditación, que sean objetivos, que sean invulnerables, que no estén disponibles para ninguna de las dos partes de relación laboral, entonces seguimos insistiendo que en esa ley no está planteado de esa forma, por lo tanto es letra muerta. ¿Entiende? Es lo mismo cómo de alguna forma se paga, en este caso, los costos de operación, o cómo de alguna forma el empleador debe entregar las herramientas de trabajo. Tampoco esos parámetros están objetivamente señalados en la ley. Por lo tanto, como no están señalados, se presta para cualquier cosa, y es lo que han hecho los empleadores. Por eso es importante también, en el tema de poder generar estos pactos de acuerdo que se han señalado en la ley, que no sean solamente individuales con el trabajador, porque se ha prestado para todo, sino que también las organizaciones sindicales puedan jugar un rol protagónico en esos pactos, pero por sobre un parámetro de condiciones mínimas, y sobre eso cualquier otro acuerdo que pueda efectuarse con el trabajador o con las organizaciones sindicales. Eso solamente, senadora, para cerrar un poco la idea. Muchas gracias. Sí, gracias, Tamara. Yo entiendo que aquí efectivamente lo primero es velar por el cumplimiento de la ley. Eso es de lo que nos tenemos que hacer cargo antes que modificaciones a la ley. Le doy la palabra al subsecretario a ver cuál es su propuesta. Sí, gracias, presidenta. Primero, por su intermedio, el senador Letelier tiene toda la razón. Efectivamente, el tema de la conciliación, trabajo y familia ha sido complejo, y en tiempo de pandemia ha sido más que claro, ¿cierto? Y lo hemos hablado varias veces, y qué bueno que esté la ministra de la Mujer, porque lo vamos a hablar después, la ausencia de corresponsabilidad que tenemos en Chile. Hoy día el 97% de las personas que no trabajan remuneradamente, y subrayo remunerado, porque el trabajo doméstico y el trabajo del hogar es trabajo, son mujeres. Y el teletrabajo efectivamente también ha mostrado esa brecha de género. Hay varias encuestas, una muy representativa. ¿Cuál es el principal obstáculo que han tenido las mamás para teletrabajar? El cuidado de los hijos, las labores domésticas. ¿Cuál es el principal obstáculo que han tenido los papás? La conexión a Internet. Y eso muestra el divorcio que tenemos en Chile en materia de corresponsabilidad. Así que comparto con el senador Letelier lo que quería transmitir, que en el fondo hay distintas encuestas con distintas evaluaciones. Sin duda el tema de la conciliación trabajo y familia es uno de los más perjudicados en tiempo de pandemia, pero eso no es culpa del teletrabajo, ¿cierto? Es culpa de la pandemia. Esperamos que post pandemia el teletrabajo muestre su mejor cara en ese ámbito, que es uno de los fundamentales que nos llevó a legislar este tema, que es la conciliación trabajo-vida familiar. Segundo punto, presidenta, respecto a la distinción que planteaba y preguntaba la senadora Van Rieselberghe por su intermedio, efectivamente, a veces se suelen confundir estas dos leyes. Una es la ley de call center, que tramitamos y que activamente también nosotros, hay que decirlo, como ejecutivo empujamos después que estuvo bastante tiempo ahí en el freezer, ¿cierto? Esa ley, y con el apoyo de ustedes como comisión, y sacamos la ley de los call centers. Y otra cosa distinta es la ley de teletrabajo, que aplica no solo, aplica para los trabajadores de call center que hoy día pueden estar trabajando en su casa, ¿cierto? No aplica en general para los call centers cuando es el empleador que pone a disposición el lugar de trabajo. Lo dice expresamente la ley de teletrabajo, ustedes se recordarán. En el ámbito de aplicación, la ley de teletrabajo dice no se aplica cuando es el empleador el que dispone del lugar de trabajo, y por lo tanto hoy día se aplica prácticamente para todas las personas que están trabajando en sus casas, independiente del sector o rubro, y creo que es importante aclararlo porque de lo contrario se puede confundir. Y respecto a la propuesta del senador Letelier, presidenta, por su intermedio, propuestas que hace la comisión, la senadora Muñoz y usted también,
nos parece bien, una nueva mesa de trabajo, la verdad que estamos con varias mesas de trabajo, pero sabemos que han funcionado. La de plataformas digitales que hicimos con ustedes funcionó bastante bien. Ayer les puedo además aprovechar a contar al proyecto del Senado, que fue votado de manera unánime por la sala del Senado. El Ejecutivo ayer le puso suma urgencia en la Cámara, por lo tanto estamos patrocinando el proyecto y empujándolo para que sea ley, y por lo tanto tenemos esa buena experiencia. Yo les propongo que hagamos una mesa de trabajo con la dirección del trabajo. Creo que es importante que esté la dirección del trabajo, porque yo tomé nota de lo que planteaba el senador Letelier, que son los 3 puntos que él planteaba de la mesa. Uno, el tema, él planteaba que el empleador tiene que acreditarlo. La verdad es que hoy día ya es así. O sea, hoy día la carga de la prueba de si está pagando internet o no corresponde al empleador. Ahora, si eso no se está cumpliendo, hay que revisar por qué no se está cumpliendo. Pero hoy día la ley establece que es el empleador el responsable. Si cuando la dirección del trabajo dice, oiga, usted empleado está pagando los costos, no le pregunta al no es el trabajador el que tiene que acreditar que no le están pagando, es el empleador el que tiene que acreditar que están pagándolo. Y por tanto, eso reforcémoslo, veámoslo en la mesa con la dirección del trabajo. Si la dirección del trabajo tiene que emitir un instructivo, un ordinario, a las distintas direcciones regionales o inspecciones a lo largo del país para aclararlo, que lo haga. Porque yo comparto con usted, Presidenta, lo que no puede ocurrir es que producto de la pandemia no se esté cumpliendo la ley. La ley tiene que cumplirse con pandemia o sin pandemia, y hay ciertos mínimos que estamos de acuerdo y que tienen que cumplirse a todo evento. Por lo tanto, veamos ese punto. Segundo, la forma de fiscalizar. Efectivamente, el senador Letelier señala algo que es cierto. Hoy día, producto de la pandemia, se hace más complejo fiscalizar. Veamos cómo mejoramos la fiscalización. Tenemos una buena noticia, que en los próximos días se va a promulgar y publicar la ley de modernización de la Dirección del Trabajo, que ustedes conocen muy bien, y esa ley, entre otras cosas, una de las grandes ventajas que tiene es que va a favorecer la fiscalización, porque va a obligar a todos los empleadores a registrar toda la información laboral que tengan. Y por lo tanto, la Dirección del Trabajo va a contar con más información. Y al contar con más información, no solo va a ser muy útil para efectos de elaborar políticas públicas, sino que va a ser muy útil para efectos de fiscalizar. Hoy día la Dirección del Trabajo muchas veces tiene que fiscalizar a ciegas, porque no existe obligación de registrar contrato, salvo el caso de la trabajadora casa particular y salvo el caso de los anexos de teletrabajo, pero no hay más obligación. Con la ley de modernización de la ADT, que se va a promulgar ya en los próximos días, esperamos que esté promulgada y publicada aquí a la próxima semana, esto va a facilitarse y por lo tanto este otro punto que plantea el senador Letelier también vamos a poder reflejarlo. Y lo tercero que planteaba, innovemos. Y por eso que yo planteo, Presidenta, que tenemos que avanzar en esta materia. A mí me encantaría efectivamente que tengamos esta mesa, que tengamos una composición tripartita de la mesa, tal como lo tuvimos en la mesa plataforma, y que veamos, a lo mejor Tamara, ¿cierto? Y el equipo de FETRACAL nos van a decir, oiga, Dirección del Trabajo, mire, en este sector hoy día no se está fiscalizando, en este sector se está vulnerando. Ideal, si la Dirección del Trabajo, los funcionarios, obviamente, son limitados en términos de capacidad, ¿cierto? Y por tanto, si nos ayudan y nos dicen dónde hay que fiscalizar, lo podemos hacer de mejor manera. La disposición a fiscalizar está. La Dirección del Trabajo, Presidente, con esto termino, durante el año 2020, si no me equivoco, hizo más de 70.000 fiscalizaciones a lo largo de todo el país. Pero evidentemente puede haber faltado fiscalización a determinados sectores y eso es parte, obviamente, de las limitaciones que hay en términos de recursos y en términos de temporalidad. Y por tanto, si nos ayudan, si hacemos una mesa en que guiemos los esfuerzos, dónde hay que fiscalizar, a qué sectores y en qué áreas, obviamente vamos a poder llegar de mejor manera a proteger los derechos de los trabajadores. Así que, Presidenta, tomo el punto, constituyamos la mesa, y si quieren en la próxima sesión les podemos proponer una composición a la comisión para que lo hagamos en conjunto y así avancemos en esta materia que es tan importante para los trabajadores. Acordemos eso pero el acuerdo es que en la próxima sesión invitamos además a la directora del trabajo y nos presenta la conformación de una mesa que sea tripartita, ¿ya? Yo creo que es bien importante que estén todos los actores que hoy día han participado en este debate y que estén, yo creo que los distintos sectores, representantes de los trabajadores, ver cómo involucramos también empleadores en esto, además del organismo fiscalizador. Senador Letelier. Solo para efecto lo que dice el subsecretario y cosas que tendremos que ver. Yo entiendo que las empresas pagan un mínimo por los servicios. Por internet, 5 lucas. Pero eso incluye también el agua y la luz. Es decir, cuando es internet, tiene que poner internet y no cargarse al internet que tienen las familias. Hay que definir otros. Esos son los mínimos de servicios también. Entiendo que eso
es parte de la discusión. Por eso quería cambiar el peso de la prueba a lo otro, pero a través de una mesa de trabajo lo podemos hacer. Porque no es justo que en la parte marginal del empresario esté ganando del hecho que todos tienen o tengan que tener internet en la casa. ¿Presidenta? Para cerrar este tema. Sí, solo para cerrar el punto, Presidenta, estoy completamente de acuerdo, pero eso yo creo que lo que deberíamos verlo en la mesa de trabajo es con la dirección del trabajo para que un dictamen aclare esos puntos. Eso, yo no creo que en la ley tengamos que poner todo el detalle ni de los muebles ni de nada, porque eso no es en la ley, ¿cierto? Pero la dirección del trabajo, en virtud del mandato legal, sí puede interpretar qué cosas comprende. Por lo tanto, veámoslo en la mesa. La dirección del trabajo ya emitió 15 dictámenes, pero se tiene que emitir 15 más para complementar esto y para que no haya desprotección, ni haya perjuicio en la remuneración de los trabajadores, algo que nos preocupa mucho, que los trabajadores no tengan que ponerle su bolsillo para hacer teletrabajo. Estamos disponibles a hacerlo, Presidenta, así que forme parte también de la temática que veamos. Sí, bueno, vamos a seguir, Tamara, el tema. Por supuesto que conectar, para la próxima sesión pueden participar también, no hay ningún problema. Y yo creo que aquí el foco de la mesa es velar por el cumplimiento de la ley. Comparto que no tiene que ir todo el detalle, pero quizás si hay algo que vamos a tener que revisar es cuáles son las sanciones ante incumplimiento. Y probablemente ese es el espacio que queda. Pero la idea es que sean cosas más operativas que nos permitan responder hoy día a una realidad que enfrentan muchos trabajadores y en particular trabajadoras. Así que yo quiero agradecerle al subsecretario en esto la disposición. Tenemos el acuerdo para la próxima sesión. Nosotros hoy día teníamos 2 puntos en la tabla, pero son dos puntos que van unidos y se ha dado solo en la sesión eso. Le damos la bienvenida también al subsecretario Pedro Pizarro que se conecta y que es súper oportuno. El proyecto que tenemos en el segundo punto de la tabla es una moción que hemos construido varios senadores, encabezada por la senadora Sabat, que lo que busca es garantizar teletrabajo en caso del decreto de, no sé si de catástrofe o de alerta sanitaria. Yo le pediría ya a Pilar que nos pueda hacer una breve relación y después le quiero dar la palabra a la ministra Salaquet, con quien conversamos que a propósito de esta moción, que es más acotada, nos pueda dar un panorama de qué ha pasado con las mujeres en la pandemia, porque, claro, un aspecto es esto que era un compromiso que teníamos nosotros, señora Sabat, de garantizar a las mujeres con niños más pequeños, hay una discusión respecto de la edad pendiente, pero a las mujeres garantizarles el teletrabajo en función del cuidado de los niños. Pero hay muchas otras situaciones que tienen que ser abordadas para ver cómo recuperamos lo que hemos perdido en términos de empleabilidad de las mujeres y cómo también hacemos aprendizaje. Le voy a dar la palabra a Pilar para que nos haga una breve relación del texto y después le damos la palabra a la ministra. Sí, Presidenta, muy breve. No sé cómo. Este es un proyecto de ley. Vamos a pedir al senador Letelier que pueda apagar su micrófono. Muy breve, Presidenta. Este es un proyecto de ley que se inicia con una moción de la senadora Sabat, de la senadora Saravena, Goich, Muñoz y von Baer. Su objetivo es modificar el capítulo 9 del Código del Trabajo, que regula el trabajo a distancia y teletrabajo, para agregar un artículo nuevo. Al final, ¿cierto? Que específicamente dice que se obliga, en el fondo, al empleador, en caso de que la autoridad decrete una alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia u otra enfermedad contagiosa, o sea, es bien amplio, se obliga al empleador a pactar con el trabajador o la trabajadora que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña de hasta 7 años de edad. ¿Pactar qué cosa? La modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, conforme a las normas del capítulo que se estableció en el Código del Trabajo, sin reducción de remuneraciones. Y en la medida, esta frase se ha colocado también en otros cuerpos legales, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitieran y los trabajadores consintieren en ello. Como anuncié al principio, Presidenta, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva que no modifica el Código del Trabajo, sino que sería un proyecto de ley autónomo
y que dice, bueno, si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, que conlleve el cierre de salas cunas, jardines infantiles o establecimientos educacionales, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña de hasta 7 años de edad, que se vea afectado por dicha circunstancia, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con el capítulo especial del Código del Trabajo, sin reducción de sus remuneraciones, y después viene toda una regulación que el Ejecutivo lo irá a explicar más adelante. Eso es, Presidenta, en forma muy breve, el objetivo de este proyecto de ley. Entiendo que la indicación fue trabajada por el subsecretario también, ¿no es cierto, por Pedro? Sí, Presidenta, así es. Por eso, ya. Le damos a la palabra a la senadora Sabat brevemente y de ahí a la ministra. Gracias, Presidenta. Primero, mis agradecimientos por poner en tabla este proyecto, entendiendo que también se va a presentar una urgencia simple por parte del gobierno, tenía entendido. El contexto en que nosotros redactamos este proyecto tiene que ver con, lógicamente, lo que está ocurriendo a causa de la pandemia y cómo las mujeres, en su gran mayoría, están haciendo cargo del cuidado en Chile. Quizás tomamos también un poco el modelo que utilizamos para el proyecto que establece teletrabajo para las mujeres embarazadas, cuidando su condición de riesgo, ¿cierto?, en pandemia. Pero también creemos que es muy importante que aquí se releve la importancia, digamos, de que son padres o madres quienes pueden acceder a esta especie de beneficio, entendiendo que el teletrabajo es muy complejo siempre, pero que pueden optar para cuidar a sus hijos al mismo tiempo, y efectivamente aquí hay algunos puntos de discusión. Nosotros particularmente propusimos que sea en alerta sanitaria. Creemos que es importante que esto pueda ser como que esté vigente mientras exista pandemia, digamos, y no mientras hay un estado de catástrofe declarado. Esa es una discusión que hay que dar en el debate de este proyecto. Y también creemos que es importante ampliar la edad de los niños, porque lo establecimos hasta los 7 años, pero en la medida que ha pasado el tiempo, muchas madres se nos han acercado para establecer otras situaciones y que efectivamente niños de 8, 9, 10, hasta 14 años no tienen cómo quedarse solos en sus casas. También se nos ha planteado la posibilidad de que sea para madres o padres que tengan niños en situación de discapacidad. Creemos que es importante también que ampliemos para esas situaciones. Y también nos gustaría que quedara firme en el proyecto la idea de que el empleador no pueda negarse a la solicitud de los trabajadores, puesto que hemos visto algunas circunstancias en que eso ocurrió con la ley de teletrabajo para madres embarazadas. Hay que recordar además que esto fue en el contexto de lograr mayores y mejores condiciones para las mujeres que están a cargo del cuidado de sus hijos, cuando de alguna u otra forma conversamos con la ministra de la Mujer y la ministra entonces del Trabajo y el actual subsecretario sobre el bono protege y cómo necesitábamos establecer más alternativas para las madres y el cuidado de sus hijos, entendiendo que el teletrabajo, insisto, no es la mejor fórmula. Creemos que es una alternativa viable para muchas madres y muchos padres que por la naturaleza de los servicios podrían teletrabajar y así cuidar a sus hijos al momento de estar teletrabajando. Eso, senadora, muchas gracias. Gracias, senadora Sabat. Le vamos a dar la palabra a la ministra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio, saludar a las y los honorables senadores y senadoras hoy día presentes, al subsecretario Fernando Arapa, al subsecretario Pedro Pizarro, a Pilar, la secretaria, y a todos quienes asisten hoy a esta comisión. Quiero agradecerle esta invitación que me hicieron llegar para abordar un tema tan importante como es la situación de las mujeres madres trabajadoras. Sin lugar a duda, hoy, en el
actual contexto de pandemia, como se ha dicho en esta sesión, este doble rol de crianza, labores domésticas y trabajo remunerado que se le asigna a las mujeres está impactando fuertemente la calidad de vida de las mujeres y limitando las posibilidades que tienen de un desarrollo pleno e integral. La evidencia histórica da cuenta de que las repercusiones de las crisis suelen ser mayores sobre las mujeres, justamente porque profundizan las brechas preexistentes. Es así como en los últimos meses las inequidades de género propias de la estructura de la fuerza laboral, sumadas a la interrupción de la red de cuidado, han desplomado gran parte de los avances que habíamos logrado en términos de participación laboral femenina en Chile. Esto nos plantea nuevos desafíos que debemos abordar con sentido de urgencia como gobierno, como Estado, en colaboración con el mundo privado y la sociedad civil. Dada la profundidad del impacto económico que ha tenido el COVID-19, es fundamental contemplar una reactivación económica con enfoque de género. Las sociedades que aspiran al desarrollo más allá de cualquier dificultad deben ser capaces de incorporar el talento y habilidades del total de su población. Hoy expondré brevemente sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la situación laboral de las mujeres y los factores asociados, la falta de corresponsabilidad, la alta concentración de mujeres en las actividades económicas más afectadas por la crisis y los efectos que está teniendo también en la salud mental. Entre el año 2010 y 2019, las mujeres aumentaron en Chile su inserción laboral, alcanzando el pico histórico de un 53,3% en enero del año 2020. Cabe recalcar, señora presidenta, que este porcentaje aún se encontraba muy por debajo de varios países del mundo e incluso de algunos países latinoamericanos. Pero la actual pandemia nos llevó a retroceder en más de 10 puntos porcentuales, borrando más de una década de avances en la inserción laboral femenina, lo que implicó que en el trimestre de abril-junio del año pasado se alcanzó un mínimo de 41,2%. En los últimos meses, este indicador ha visto una lenta recuperación y actualmente la participación laboral de las mujeres alcanza un 46,3%. Otra forma de entender esta realidad es que tenemos un 53,7% de mujeres en edad de trabajar fuera de la fuerza laboral, es decir, que no están trabajando ni buscando empleo. Si bien los hombres también se han visto afectados a nivel del mercado laboral, la brecha preexistente entre hombres y mujeres se han mantenido e incluso agudizado por la pandemia, lo que ha llevado a miles de mujeres a perder sus empleos y abandonar así la fuerza laboral. No podemos olvidar que 2 millones de mujeres en Chile son jefas de hogar y muchas de ellas son el único sustento de familias monoparentales, por lo que resulta fundamental que podamos reinsertarlas rápidamente a su trabajo. Sumado al anterior, un 32,9% de este porcentaje de mujeres que están actualmente desocupadas, inactivas, declaran no buscar empleo por razones de cuidado, temporales o permanentes. Es decir, más de 1,5 millones de mujeres hoy no están buscando trabajo por razones de cuidado. Sin embargo, cuando vemos qué es lo que está sucediendo en los hombres, solo el 3,3% de quienes se encuentran desocupados o inactivos declaran no buscar trabajo por estas razones, llegando aproximadamente a ser 100.000 hombres. Además, las mujeres participan en mayor proporción en actividades económicas que han sido más impactadas durante la emergencia sanitaria, como son el comercio, los servicios, hotelería, restaurantes. A lo largo del año se ha evidenciado una caída significativa en el índice económico de estas actividades. Es por eso que hoy día como ministerio estamos haciendo un importante trabajo con el sector privado y público para avanzar en la contratación de mujeres en los sectores tradicionalmente masculinizados, como son la minería, energía, construcción, telecomunicaciones, entre otros. Y ya estamos viendo avances en esta materia. Adicionalmente a la incertidumbre y dificultades laborales que miles de mujeres deben enfrentar, tenemos la sobrecarga de trabajo no remunerado y la ausencia de corresponsabilidad que ha afectado fuertemente la carga laboral de las mujeres.
De aquello da cuenta una encuesta realizada por la Universidad Católica el año 2020, que mostró que las mujeres dedicaron un promedio de 9,6 horas semanales más que los hombres solo a tareas domésticas, como cocinar, hacer aseo y lavar la ropa. Adicionalmente, para el caso de las labores de cuidado de niñas y niños, las mujeres dedicaron en promedio 10,7 horas más semanales que los hombres. La misma encuesta reflejó que lamentablemente el 38% de los hombres destina 0 horas semanales a tareas domésticas. Además, el 57% destina 0 horas al cuidado de niños y niñas y el 71% 0 horas al apoyo escolar con sus hijos e hijas. Queda claro entonces que en nuestro país sigue existiendo de manera preocupante los hombres cero. A ello se suma un gran número de ayudadores que aún no han podido comprender que las labores domésticas y de cuidado son responsabilidades compartidas, en ningún caso exclusivas de las mujeres. Hoy ayudar no es suficiente, ya que eso solo perpetúa estereotipos en las responsabilidades domésticas y de cuidado, y lo que está transformando a lo que hoy día se está denominando la mujer malabarista. Entre el 15 de septiembre y el 4 de octubre del pasado año, en conjunto con ONU Mujeres y Entel, realizamos una encuesta de evaluación rápida a hombres y mujeres. En total se encuestaron a 1.526 personas mayores de 18 años que residen a lo largo de todo el territorio nacional. Esta encuesta arrojó que las mujeres no solo aumentaron las horas dedicadas al trabajo remunerado y no remunerado, sino que se vieron obligadas a disminuir sus horas de sueño y descanso, mientras que los hombres aumentaron la cantidad de horas que dedican al cuidado personal y a ver películas o series. Así contestan en esta encuesta. Respecto a las repercusiones que ha tenido la pandemia en la salud mental de hombres y mujeres, una vez más vemos que son las mujeres quienes están llevando la peor parte. Y sin duda esto está estrechamente relacionado con la sobrecarga de responsabilidades que han tenido que asumir las mujeres, teletrabajando, coeducando y haciéndose cargo de las labores domésticas sin contar con tiempo para ellas mismas. En enero de este año, el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, UCE, junto a la Asociación Chilena de Seguridad, dio a conocer los resultados de su segunda ronda del termómetro de la salud mental. El estudio develó que las mujeres exhiben en mayor proporción que los hombres problemas de salud mental manifestados como depresión, soledad, sedentarismo y problemas de sueño. Así, el 30,1% de las mujeres presentan hoy problemas de salud mental. Específicamente, de acuerdo con este estudio, 47,3% de las mujeres presentan problemas de depresión, 22,9% problemas de soledad, 37,6% de sedentarismo y 24,4% presentan problemas de sueño. En el caso de los hombres, todas estas cifras son menores, a excepción del consumo de alcohol de alto riesgo, donde los hombres lo hacen en mayor proporción que nosotras las mujeres. La pandemia que se instaló en nuestro país justo hace poco más de un año se convirtió en espejo de una realidad que muchos todavía no querían ver. El virus del COVID-19, que no conoce de género, visibilizó y profundizó brechas de género preexistentes. Como veíamos anteriormente, las mujeres retrocedimos una década en participación laboral. Se incrementó la desigual carga del trabajo no remunerado y el confinamiento nos hizo aún más vulnerables a situaciones de violencia doméstica. Sin embargo, cuando somos capaces de ver la realidad tal como es, así como la ha develado esta crisis, se abren ventanas de oportunidades para impulsar transversalmente cambios que nos permitan equilibrar la balanza. El momento, Presidenta, es hacerlo hoy, y para ello se requiere el compromiso de toda la sociedad, hombres y mujeres, sector privado, sociedad civil, el mundo político y el Estado. Debemos avanzar decididamente en políticas y programas que generen las condiciones necesarias para que tanto hombres como mujeres podamos desarrollarnos de forma plena e integral, sin obstáculos como hoy día conocemos. Esto sin duda nos permitirá construir una sociedad moderna, más justa, inclusiva y sostenible, en que los talentos y competencias de toda nuestra población
puedan ser capitalizados en beneficio de nuestra sociedad. Lograr esa meta, sin duda, nos permitirá alcanzar definitivamente el tan anhelado desarrollo. Muchas gracias, y señora presidenta, solo decir que creo que es una gran iniciativa la que propuso usted y el subsecretario Arap, de armar una mesa, porque cuando uno va desglosando estos números y mostrando, hay muchas aristas dentro de esta realidad compleja que ha dejado en evidencia la pandemia. Por lo tanto, creo que una buena vía es trabajarlo en una mesa y poner todo este tema sobre la mesa y ver también el impacto que está teniendo el teletrabajo, porque también estamos viendo que hay mujeres que están pidiendo volver físicamente, precisamente porque el teletrabajo está teniendo otras consecuencias muchas veces. Entonces, creo que es importante analizar eso en su conjunto en la mesa. Muchas gracias, ministra. La verdad es que los datos son sobrecogedores. Uno dice, porque, claro, no solo es una década de trabajo que vamos hacia atrás, sino que algo que tanto nos cuesta, que son cambios culturales, y es la evidencia de lo poco que hemos avanzado. Yo creo que como de lo frágiles que son los avances en materia de equidad de género. Yo creo que eso queda a la vista, y que es algo que siempre hemos sostenido. No porque tengamos idea ley de cuota, no porque, o sea, tenemos y nos sentimos súper orgullosos como país de vamos a tener una constituyente paritaria, pero eso no significa que podamos bajar la guardia respecto a la situación que viven las mujeres y estas cargas culturales, porque son tan difíciles de cambiar. Y frente a una pandemia, como que volvemos atrás con tanta fuerza, y uno ve incluso el impacto en términos de la deserción de niñas en la escuela, y dice, esto va a tener un rezago mucho mayor. O sea, cómo nos hacemos cargo de eso, creo que es un tremendo tema, la necesidad de avanzar más decididamente en corresponsabilidad, que yo comparto, ministra, lo hemos conversado varias veces, que es lo que está a la base, porque eso es lo que queda en evidencia. Nosotros podemos revisar varias de las legislaciones que hemos trabajado acá en conjunto con la senadora Muñoz cuando éramos diputados, ¿no es cierto? La posibilidad de que los padres usen el postnatal, el derecho a alimentación, la licencia por enfermedad grave del hijo menor de 1 año, y todos los datos ahí indican que son excepcionales los hombres que hacen uso de estos beneficios que hoy día existen y están por ley garantizado. Hoy día no se ve tan feo como antes que un hombre los utilice, muy por el contrario, y a pesar de eso, tenemos los datos que tenemos. Entonces, la idea es en la línea de lo que había planteado la senadora Muñoz, que además me está pidiendo la palabra, que la propuesta es que podamos armar una mesa de trabajo donde abordemos algunas iniciativas en materia de empleabilidad femenina y corresponsabilidad, que yo creo que tenemos que tomar ambos temas. Esto no es solo una responsabilidad de las mujeres, y yo quiero plantearlo así, sino que esta es una responsabilidad también de lo que no están haciendo los hombres, de lo que como sociedad estamos también permitiendo. Le dejo la palabra a la senadora Muñoz. Tienes que activar el micrófono. Quiero valorar la iniciativa de la senadora Sabat, a la cual contribuimos toda la Comisión de Mujer y Equidad de Género a suscribir, porque es una respuesta muy, muy importante a los avatares que ha sometido la pandemia a miles de mujeres y padres en relación al cuidado de las niñas y los niños. Entonces, no haber una respuesta contundente del Estado en materia de pre y postnatal, que hemos tenido un debate muy fuerte. Creo que esto viene a reforzar medidas como el subsidio de cuidado, etc. Pero en relación a lo que expuso la señora ministra, que me aprovecho de saludar, creo que, claro, las cifras son terriblemente dramáticas. Y hay un tema bien de fondo, presidenta, que, claro, nosotros abordamos el tema de corresponsabilidad y otras materias, pero hay un tema muy estructural de fondo con el mercado de trabajo. Y eso es un tema del entrecruce fuerte que hay entre las lógicas productivas, económicas y el patriarcado. O sea, de hecho, aquí hay una lógica cultural en cómo se estratifican los puestos de trabajo, digamos, el tema de las ocupaciones en el mercado de trabajo. Y hay ocupaciones típicamente femeninas y típicamente masculinas. Y eso por una entrecruce de verdad cultural muy fuerte. Y donde uno ve dónde están las mujeres, es en el sector servicios, ¿cierto? En los sectores quizás más débiles de la estructura del mercado de trabajo. Y eso nos lleva sencillamente a mirar
de qué manera abordamos esta situación, porque si uno ve la pandemia y el impacto que ha tenido en el empleo de las mujeres, esta forma, ¿cierto?, necesarias de medidas para reaccionar ante el contagio y que nos llevan a la casa, ¿cierto?, nos llevan al hogar, y ya veíamos el problema con el teletrabajo, donde se entrecruza ahí trabajo no pagado con trabajo remunerado. Aquí lo que nosotros estamos viendo como impacto de esas medidas sanitarias necesarias es que también tiene un impacto en el mercado de trabajo, y es donde hay más mujeres concentradas en el mercado de trabajo, donde está el desempleo. Entonces está en el sector servicios, sector gastronómico, sector turismo, sector comercio. Es ahí donde hay una concentración de trabajos típicamente femeninos, y es por la estructuración del mercado con estas lógicas culturales. Porque cuando las mujeres salimos de la casa a trabajar al mercado remunerado, generalmente hay una proyección del trabajo que se hace culturalmente asignado como doméstico a las mujeres. Entonces las mujeres son las que en los hoteles, en las camas, en la limpieza, lo mismo en los hospitales, son las que están en gastronomía porque son, no sé, son garzonas, sirven a las mesas, etc. O sea, hay una estratificación por sexo de los empleos, que yo creo que hay que tener a la vista cuando definimos hoy día, por ejemplo, políticas de reactivación. Y vemos que la reactivación que se busca, ¿cierto?, para la economía chilena, para ir avanzando, saliendo de la pandemia, está orientada a la esfera de los trabajos típicamente masculinos. Es, por ejemplo, obras públicas, que está muy bien que sea, pero las mujeres no están haciendo caminos, construyendo puentes, no están en esa área. Entonces creo que hay que mirar bien también la dimensión cultural que se entrecruza, ¿cierto?, con el ordenamiento de los empleos en el mercado de trabajo. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Muñoz. Parece entonces que acordemos, y en esto yo tomo de la voluntad de la ministra para que ella nos ayude a encabezar esa mesa junto con la subsecretaría del Trabajo y con Fernando Arab, independiente de que es muy bienvenido también el subsecretario Pedro Pizarro. Necesitamos ambos, toda la sabiduría. Y que podamos trabajar en conjunto, los senadores, que podamos armar una propuesta, presentarla también la próxima semana, y que nos permita generar un debate, pero además medidas concretas, que es un poco lo que hicimos en plataforma, ¿no es cierto? Escuchamos a los distintos expertos, las distintas miradas, y la transformamos en un proyecto de ley que además fue muy de avanzada, o sea, es muy de avanzada en términos de una legislación compleja, pero avanzamos en acuerdo. Entonces yo creo que aquí hay una oportunidad, a partir de algo tan doloroso como la pandemia y lo que viven muchas mujeres, para dar un salto. Y eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos trabajar en conjunto. Ayer miraba algunos de los datos de cómo se van recuperando empleos de las mujeres, y además es súper duro, como para las mujeres que están solas, que son jefas de hogar, la realidad es dramáticamente más difícil. O sea, eso está mostrando algo que no podemos nosotros dejar que siga por inercia, porque no vamos a volver atrás, no vamos a recuperar, sino que se acrecienta el problema, ¿no? Entonces necesitamos medidas distintas. Yo agradecerte en eso, ministra, también la disposición, creo que la presentación está súper atingente. Y ahora volviendo al proyecto de ley que estamos tramitando, el objetivo de esta mesa excede obviamente al proyecto de ley, pero el proyecto me parece que nos permite avanzar una medida concreta. Ahí le quiero dar la palabra al subsecretario Pedro Pizarro, que entiendo que vio la indicación que presentó el gobierno, y plantear algo que ya señalaba la senadora Sabat, que es el tema de la edad. Nosotros establecimos ahí 7 años, pero entendemos que el problema es igual para una mamá que tiene un niño de 8 años, de 9 años, de 10 años, y que no están funcionando los colegios. O sea, volvemos a una discusión que hemos puesto sobre la mesa varias veces. Entonces, darte la palabra y despedir al subsecretario Arab, que entiendo que tienen que asumir otras responsabilidades en este minuto. Luego, gracias a todos. Gracias, presidenta. Hasta luego a todos. Chao. Chao, Fernando. Presidenta, mucho gusto. Aprovecho de saludar a todas las senadoras, ministra, doña Pilar. A ver, efectivamente, es un proyecto de ley de un tema que hemos ido conversando, coincidimos en qué queremos lograr, el objetivo.
capaz que tengamos que discutir algunas cosas de forma, del cómo, pero obviamente que en el que estamos de acuerdo. Y para nosotros como Ejecutivo nos pareció que el tema había que impulsarlo y por eso es que tenemos nuestra indicación que está presentada, tal como señalaba la senadora Sabat, va a tener una urgencia, no recuerdo exactamente cuál es la que va a tener, pero la idea nuestra también es que esto se avance pronto. Y entrando en el que dice nuestra indicación sustitutiva, el tema de la edad siempre lo podemos discutir, pero quisimos mantener lo que ya hicimos en crianza protegida. Crianza protegida también establecimos un tope. Subsecretario, te pido un segundito para despedir a la ministra, pero antes de que se vaya yo les quiero dejar un encargo a los dos, y que además lo hemos conversado con las senadoras aquí presentes, que tiene que ver con la situación del pago de licencias para mamás, de licencias postnatal, para mamás independientes, que son las que tienen la doble calidad, que cotizan en forma obligatoria y en forma independiente. Ha salido públicamente, además, los reclamos por eso. Es un tema que quizás, claro, incluso podría plantear, se cruza entre salud, porque en muchos casos son las ISAPRES las que financian esa licencia, o sea, las que la pagan, la financia el Estado, quiero ser clara sobre eso. Pero le corresponde, entiendo, a la Suceso hacer la revisión, y ahí es un tema donde están siendo castigadas mujeres que impusieron por un monto y que deberían recibir el subsidio por ese monto. Entonces, a mí me gustaría pedir en nombre de la comisión el que se revisen esos casos, que nos puedan explicar además formalmente qué es lo que pasa, porque ahí hay un problema administrativo, no tiene que ver con la situación de ellas, sino que quedan como en una suerte como de vacío administrativo por tener la doble calidad de cotizante obligatoria y cotizante independiente. Entonces, quiero hacerle ese encargo formalmente. A la ministra también, perdón, presidente, también sería analizar por qué la plata que está retenida del retiro del 10% por pensión de alimentos que le tiene que llegar a mujeres todavía no se paga. Desde el primer 10% hay una cantidad, son cientos y cientos. Es solamente que nos puedan informar después, porque es bastante ingrato que uno piense que la ley se va a cumplir y el Estado falla ahí. No es un problema personal de nadie, estamos fallando. Ministra. Bueno, gracias. Con referencia a la última consulta, con respecto a lo primero, Presidenta, nosotros ya estamos encima del tema, pero lo vamos a trabajar con el subsecretario Pizarro también. Con respecto a la entrega, senador, ya a la fecha se han entregado el 83% de las solicitudes con respecto a los retiros. Efectivamente, hay un saldo. Nosotros como ministerio estamos en conjunto con la superintendencia. De hecho, la semana pasada hubo una mesa donde estuvieron, ¿no es cierto?, la AFP, la superintendencia, y participamos nosotros. Hay un porcentaje, porque aquí tengo que ser muy responsable, hay un porcentaje de solicitudes donde la madre, o sea, el padre es demandado por distintas madres porque debe las pensiones de hijo de diferente madre. Entonces ahí se ha generado una complicación porque los tribunales les toma más tiempo poder definir y prorratear cómo va a ser esa entrega. Entonces hay un porcentaje ahí que efectivamente ha tardado, pero por la dificultad que ha significado consolidar esa información. Pero la última semana han estado acelerando la entrega, o sea, pasamos en una semana, creció casi en un 12%, pero estamos encima de eso. Y también ya hoy día hay solicitudes por el bono clase media, ya hay aproximadamente 30.000 solicitudes y también estamos encima de eso. Muchas gracias, ministra, y la despedimos. Gracias. Que sigamos trabajando en nuestra mesa. Gracias. No, ministro. Ahora sí le devuelvo al subsecretario Pedro Pizarro la palabra. Sigo. Ahora, respecto a estos dos puntos que estábamos mencionando, vuelvo al tiro al proyecto. También estamos viendo con la Suceso qué ocurrió, o sea, no tengo los datos específicos, pero también vimos los casos que estaban señalados ahí. Creo a priori que podría haber algo con lo que es el tema de, recordemos que para los trabajadores honorarios está durante esta época de transición de la ley la posibilidad de una cotización parcial o total, entonces estamos viendo si es que eso puede implicar alguna diferenciación en lo que es pago de pre y postnatal, que es distinto de lo que puede ocurrir con una licencia que paga directamente el ISAPRE FONASA. Puede ser que vaya por ahí, pero es algo que también estamos chequeando por esa vía.
Y respecto a lo otro, efectivamente han avanzado harto las administradoras en los pagos, hubo problemas de coordinación en su momento o de formas de enviar la información de parte del tribunal a la AFP que no se entendía, que había que volver, pero más de un 80% ya está pagado y está avanzando rápido también con eso. Hemos estado en reuniones con la superintendente viendo ese tema y con la senadora Sabat en su momento en la superintendencia directamente. Vuelvo al proyecto. Ya, yendo al detalle. Bueno, el tema de la ley, de la edad, la edad es para mantener concordancia con lo que dice crianza protegida. O sea, no quisimos innovar en ese punto y mantener la edad que se señala ahí. Nosotros en la indicación sustitutiva hablamos de estado de excepción constitucional y no alerta sanitaria, pero le ponemos ahí un requisito que yo creo que es lo que nos haría el problema, que es que esté cerrado la sala cuna, el jardín infantil o el establecimiento educacional, porque eso es lo que nos genera la problemática del con quién dejo a los niños. Si estaban abiertos y la madre o padre puede enviar a sus hijos al establecimiento, a la sala cuna, al jardín infantil o colegio, claramente que la problemática es mucho menor. Pero cuando la problemática involucra que por estado de excepción, por calamidad pública, con ocasión de epidemia o pandemia, se cierran los establecimientos, ahí es cuando tenemos el problema y que queremos ir a enfocar. Entonces, como que el acento mayor nuestro iría por el cierre de los establecimientos. Porque ahí cuando creemos que tenemos mayor problema por ese lado. También damos la posibilidad de que si son ambos los padres, a elección de la madre se pueda optar por que lo haga uno u otro, tratando también de fomentar corresponsabilidad por ese lado, que coincido plenamente en que tenemos que avanzar mucho, que hay un tema generacional en ese tema. Pero entonces todas las señales que podamos dar para tratar de ayudar a la corresponsabilidad creo que son siempre muy buenas. Y también tenemos que ir viendo, recordemos también que como tenemos crianza protegida vigente, estos mismos padres podrían o ir a teletrabajo o ir a la suspensión unilateral de la relación laboral, entonces estamos dejando ahí clarificado de que se pueden acoger a una u otra alternativa para que quede claridad de que no porque se apruebe este tema tienen que irse por esta alternativa y no por la otra. O sea, al final del día sigue estando la posibilidad y quien decide la madre o los padres si quieren irse por la vía del teletrabajo en la medida de que la labor así lo permita, porque sabemos que hay labores que no permiten teletrabajo o trabajo a distancia. Esta es una ley que claramente da una solución a aquellas labores que sí se pueden hacer, o bien acogerse unilateralmente a la ley de protección del empleo. Cada uno sabe qué es lo que más le conviene en esa oportunidad. Senadora Sabat. Sí, Presidenta, es que con respecto a lo que menciona el subsecretario, yo creo que es importante también establecer algo que solamente depende como indicación del Ejecutivo respecto a una conversación que ya tuvimos en el marco del Bono Protege, sobre cómo podemos incluir también a las madres o padres trabajadoras de la administración pública. Nosotros como parlamentarios no tenemos iniciativa para poder establecer esa indicación o la moción original. Por lo tanto, también prefiero dejarlo ya sentado en la mesa para que ojalá el Ejecutivo pudiese preparar esa indicación que quizás es la más importante. Dependiendo de ellos, claro. La otra, quizás, el otro comentario que me gustaría hacer es respecto a lo que establece según dependiendo de que si están o no las salas cunas abiertas o cerradas. Yo creo que hoy día deberíamos seguir el criterio del mismo Bono Protege, que le entrega una alternativa a la madre, que ella pueda elegir. Yo creo que no podemos condicionar este teletrabajo a esa medida, porque hoy día en pandemia son las madres o los padres los que deben decidir si es que esas medidas no les entregan seguridad. Hoy día sabemos lo que sugiere llevar a uno de nuestros niños a una sala cuna y los riesgos que eso puede ocasionar. Entonces creo que también es importante dejar los criterios, al menos que en mi opinión creo que deberían primar en el proyecto. Muchas gracias, senadora. Yo lo que les quiero proponer es que podamos revisar, este es un proyecto de artículo único, así que lo podemos votar en general y en particular a la vez, pero que la próxima sesión podamos traer nuestras propuestas, revisémoslas en esta semana y lo podemos despachar, yo creo, sin problema. Entiendo que todos en general estamos de acuerdo y veamos el detalle. Senador Letelier, me pido la palabra. Sí, Presidenta.
Mire, como me consta, estos son temas a los cuales siempre he sentido una tremenda cercanía, eso es súper importante, pero siento que también debería ver si podemos meter un capullito, un extra en esto. Porque ¿cómo se resuelve el conflicto cuando los dos, padres y madres, están haciendo teletrabajo? ¿Quién tiene el derecho preferente? ¿Cómo se discute eso? Porque a mí me consta, he visto casos de parejas jóvenes con hijos pequeños, el caso de Marcela que tiene un hijo pequeño, y donde si ella tiene que ir a la reunión, un Zoom, alguien se tiene que hacer cargo del niño y por tanto tiene que permitir en ese tiempo la desconexión de la pareja, si es que puede cuidar al niño. Esos conflictos se están generando mucho y es un área que no está regulado y es un problema de cuidado. Entonces, no sé si es en esta ley u otra, pero creo que el subsecretario nos puede ayudar porque tiene que ver con cómo garantizamos un derecho, ¿no? Sí. Tiene que ver además con lo que estábamos discutiendo hace un rato, cómo favorecemos corresponsabilidad. Pero entiendo que aquí tenemos una ley que es urgente sacar, por eso lo pusimos en tabla al tiro y la hemos respaldado. Me consta además, senador, tu compromiso en temas de participación, o sea, de corresponsabilidad. Y ¿Esto lo vamos a votar en general ahora? ¿Está votado en general este proyecto? No, no lo hemos votado en general. Yo sugiero que lo hagamos la próxima semana, pero pensando además en que podamos quizás traer acordadas indicaciones para poder despacharlo. Bueno. Junto con revisar la estructura de los dos compromisos que asumimos en la comisión de hoy día respecto de teletrabajo y una mesa con la dirección del trabajo y esta mesa técnica más amplia en materia de empleabilidad femenina y corresponsabilidad. Entiendo que el gobierno le iba a poner urgencia a un proyecto de finiquito electrónico. Vamos a ver si efectivamente es así. En ese caso tendríamos que ponerlo en tabla. Francisco, no hagan eso. No hagan eso. Yo transmito lo que me han planteado nomás. Yo comparto con el gabinete, no hagan eso. Nos van a confrontar en un momento inadecuado de estar buscando el finiquito electrónico. Ahí podemos ir conversando eso después de la sesión. Lo que me gustaría es pedirle a la Paola que está acá de la biblioteca, a propósito de ambas mesas, la revisión que pudieran hacer en términos de aplicación de normas de teletrabajo que hay, o sea, esto de que hay varios estudios, quizás poder sintetizar un poco esa información más allá de lo que se presentó hoy día, o recomendaciones, además a la luz de la pandemia, que nos pudieran buscar. Y lo otro también tiene que ver con los temas de corresponsabilidad. Yo me imagino que hay algunas cosas que ya han hecho en materia de legislación comparada, pero la OIT tiene trabajo. Vemos su compromiso también en estos temas. Nos ha seguido por años. Sí. La idea es que en la mesa también invitemos a la OIT, Senado, ¿no es cierto? Creo que hay harto que nos pueden aportar ahí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buen almuerzo. Gracias, Presidenta. Parte de la sesión especial, 5 minutos.